Todas las cuentas están vacías. Ella retiró todo el dinero. La voz de mi hijo atravesó las paredes de la notaría como un cuchillo. Renato gritaba frente al notario, con el rostro desencajado, las venas del cuello marcadas, los puños golpeando el escritorio de madera. Intentaba comprar una casa para su esposa y su familia por $1.200.000. A escondidas. Con mi dinero. El notario miraba la pantalla de su computadora sin entender qué estaba pasando. Las cuentas aparecían en cero. Todas. Karina sollozaba a su lado, aferrándose a su brazo, susurrando algo que nadie más podía escuchar. Melissa permanecía de pie junto a la puerta, paralizada, con los ojos muy abiertos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Cuando Renato llegó a mi casa hecho una furia, con la llave que yo misma le había dado años atrás. Escuché sus pasos pesados subiendo las escaleras del edificio, cada pisada retumbando como un tambor de guerra. Luego vino el golpe. La puerta de mi apartamento se abrió con un estruendo que hizo temblar los marcos de las fotografías en la pared. Renato entró como un huracán, con los ojos inyectados en sangre, las manos convertidas en puños, la respiración agitada. Venía a agredirme. Lo vi en su mirada, en la forma en que apretaba la mandíbula, en cómo sus hombros se tensaban mientras avanzaba hacia mí. Pero entonces se detuvo en seco. Su rostro cambió del rojo de la ira al blanco del terror en cuestión de segundos. Sus labios se abrieron sin emitir sonido. Su cuerpo entero comenzó a temblar. «Tú», susurró finalmente, con la voz quebrada. «¿Qué estás haciendo aquí?» No era una pregunta. Era un gemido de incredulidad. Porque yo no estaba sola. Y la persona que estaba sentada junto a mí en el sofá de mi sala, con una carpeta llena de documentos sobre la mesa de centro, era alguien que Renato jamás esperó ver. Alguien que cambiaba todo. Pero estoy adelantándome. Déjenme llevarlos al principio, cuando todo parecía normal. Cuando yo era solo una madre confiada que no sabía que su propio hijo estaba planeando dejarla en la ruina. 6 meses antes, mi vida transcurría con la calma de una rutina construida durante décadas. Me levantaba cada mañana a las 6 en punto, sin necesidad de alarma. Mi cuerpo ya conocía el ritmo. Preparaba café en la cafetera italiana que había comprado en un mercado de pulgas cuando Renato tenía 10 años. El sonido del agua hirviendo, el aroma del café llenando la cocina pequeña, la luz del amanecer entrando por la ventana. Estos eran mis momentos de paz. Me sentaba en la silla junto a la ventana, con la taza caliente entre las manos, y observaba la calle despertar. El vendedor de periódicos abriendo su puesto. La señora del tercer piso sacando a su perro. El autobús de las 6:30 pasando puntual como siempre. Mi apartamento era pequeño, pero era mío. Cada mueble, cada plato, cada centímetro lo había pagado con mi trabajo. Tenía 62 años y había trabajado toda mi vida. Desde los 18, cuando quedé embarazada de Renato y su padre desapareció como el humo. Limpié casas. Trabajé en cocinas de restaurantes. Cuidé niños ajenos mientras el mío crecía con mi madre. Ahorré cada moneda que pude. Nunca me di lujos. Nunca compré ropa nueva si la vieja aún servía. Nunca salí de vacaciones. Todo era para Renato. Para darle lo que yo no tuve. Para que estudiara. Para que tuviera oportunidades. Y lo logré. Renato se graduó de la universidad. Consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Se casó con Karina, una mujer elegante que usaba perfumes caros y siempre llevaba las uñas perfectamente arregladas. Yo estaba orgullosa. Pensé que finalmente mi hijo tendría la vida que yo nunca pude darme a mí misma. Una vida cómoda, estable, sin preocupaciones. Después de 40 años de trabajo constante, yo también tenía algo. No era rica, pero había ahorrado. Tenía 3 cuentas bancarias con un total de $1.300.000. Había invertido en un pequeño local comercial que alquilaba. Tenía mi apartamento completamente pagado. Era mi seguridad. Mi tranquilidad para la vejez. El fruto de una vida entera de sacrificios. Renato lo sabía. Siempre lo supo. Desde que era niño le hablé de la importancia de ahorrar, de trabajar duro, de no depender de nadie. Pensé que le estaba enseñando valores. No sabía que le estaba mostrando un tesoro que algún día intentaría robar.
La boda con Karina fue hace 3 años. Una ceremonia elegante en un salón de eventos que yo ayudé a pagar. Karina lucía radiante con un vestido color marfil lleno de encajes. Sonreía todo el tiempo. Me abrazaba. Me llamaba mamá con una dulzura que me derretía el corazón. Yo pensaba que había ganado una hija. ¡Qué tonta fui! Los primeros meses después de la boda fueron normales. Renato me visitaba los domingos. Tomábamos café. Hablábamos de su trabajo. Él me contaba anécdotas de la oficina y yo le preparaba su comida favorita, el guiso de pollo que le encantaba desde niño. Karina venía a veces, siempre impecable, siempre amable, siempre con esa sonrisa perfecta que no alcanzaba sus ojos. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Pequeños detalles que al principio no me parecieron importantes. Renato empezó a llegar tarde a nuestros almuerzos dominicales. Luego empezó a cancelar. Demasiado trabajo, decía. Estamos ocupados con la casa, decía. La casa. Ese departamento moderno en un barrio elegante que yo también ayudé a pagar con $50,000 de enganche. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Ayudan a sus hijos. Cuando Renato venía, ya no era el mismo. Estaba distraído. Miraba su teléfono constantemente. Respondía con monosílabos. Y había algo más. Algo en su forma de mirarme. Como si estuviera evaluándome. Calculando. Midiendo. Un domingo, hace 8 meses, Renato llegó solo. Karina tenía dolor de cabeza, dijo. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina mientras yo servía el café. Mamá, dijo con una voz extrañamente seria. Tengo que hablar contigo sobre algo importante. Sentí un nudo en el estómago. Pensé que me diría que Karina estaba embarazada. O que tenía algún problema de salud. Nunca imaginé lo que vendría. Necesito que me agregues como cotitular en tus cuentas bancarias, dijo Renato sin mirarme a los ojos. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de madera, nervioso, evitando mi mirada. Es solo una precaución, mamá. Por si te pasa algo. Para que yo pueda ayudarte con los pagos, con las emergencias. Sabes que ya no eres joven. ¿Qué pasaría si tienes un accidente y nadie puede acceder a tu dinero? Me quedé mirándolo en silencio. El vapor del café subía entre nosotros como una cortina transparente. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que había cargado en brazos, que había consolado en sus pesadillas, que había visto crecer y convertirse en un hombre. Estaba pidiéndome acceso a todo lo que tenía. Y lo hacía como si fuera lo más normal del mundo. Renato, tengo 62 años, no 90, dije finalmente con una sonrisa que intentaba suavizar la incomodidad. Estoy perfectamente bien. Puedo manejar mis propias cuentas. Lo he hecho durante 40 años. Él suspiró como si yo fuera una niña terca que no entendía. Mamá, es solo por seguridad. Karina y yo estuvimos hablando y creemos que es lo mejor. No tienes a nadie más. Si algo te sucede, todo se complica. Los bancos, los trámites, todo se congela. Esto sería más fácil para todos. Karina y yo estuvimos hablando. Esa frase se me clavó como una espina. No era idea de Renato. Era de ella. Lo supe en ese instante. En la forma en que él repetía las palabras como si las hubiera memorizado. En cómo evitaba mi mirada. En el tono defensivo de su voz. No sé. Renato. Déjame pensarlo, dije. Él apretó los labios. Es solo una firma, mamá. No es gran cosa. Piénsalo y me dices. Pero no tardes mucho, ¿sí? Se levantó de la mesa, besó mi frente con frialdad y se fue. Ni siquiera se terminó el café. Ni probó el pastel de manzana que había preparado especialmente para él. Me quedé sola en la cocina, mirando su taza llena. Algo no estaba bien. Lo sentía en el estómago, en el pecho, en cada célula de mi cuerpo. Pero era mi hijo. Mi única familia. Tal vez exageraba. Tal vez realmente se preocupaba por mí. Tal vez yo era solo una vieja desconfiada que veía problemas donde no los había. Durante las siguientes 2 semanas, Renato me llamó 4 veces. Siempre con la misma pregunta. ¿Ya pensaste en lo de las cuentas, mamá? Cada vez su voz sonaba más impaciente, más insistente.
Más molesta. Karina también me llamó una vez. Con esa voz dulce y suave que usaba como un arma. Berenice, necesito hablar contigo de algo importante. Renato está preocupado por ti. Nosotros solo queremos cuidarte. Ya no estás tan joven y vivir sola a tu edad puede ser peligroso. Deberías considerar su propuesta. Es por tu bien. Por mi bien. Qué fácil es decir eso cuando lo que quieres es controlar la vida de alguien más. Pero yo seguía dudando. Seguía pensando que tal vez estaba siendo injusta. Que tal vez realmente se preocupaban. Hasta que llegó el cumpleaños de Karina. Me invitaron a cenar en su departamento. Un lugar elegante con pisos de mármol y muebles modernos que parecían sacados de una revista. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Como un escenario montado para impresionar. Llegué con un regalo modesto, una bufanda de cachemira color gris que había comprado en una tienda del centro. Karina lo abrió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Oh, qué linda», dijo sin emoción, dejándola a un lado inmediatamente. La cena fue tensa. Melissa, la hermana de Karina, también estaba allí. Una mujer delgada de 30 años, con el cabello largo y negro, que me miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. Hablaban de cosas que yo no entendía. Marcas de ropa, restaurantes caros, viajes a lugares exóticos. Yo asentía educadamente, sintiendo como una extraña en la mesa. En un momento, Karina sirvió más vino y la conversación cambió. Melissa estaba hablando de comprar una casa. «No puedo creer los precios», decía. «Todo está carísimo. Necesitaría como $500,000 solo para el enganche». Karina suspiró dramáticamente. «Lo sé. Nosotros también queremos una casa más grande. Este departamento ya se nos quedó pequeño. Pero con los precios actuales es imposible». Renato miró su plato, incómodo. Yo observaba en silencio, masticando despacio la carne que de repente sabía a cartón. Entonces Melissa dijo algo que hizo que mi corazón se detuviera. «Si tuvieras acceso al dinero de tu suegra, podrían comprar algo realmente bueno. Una casa grande, con jardín, en un barrio exclusivo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Karina le lanzó una mirada asesina a su hermana. Renato se puso rojo. Y yo me quedé paralizada, con el tenedor suspendido en el aire. Melissa se dio cuenta de su error demasiado tarde. Bajó la vista a su plato. «Perdón», murmuró. «Fue solo un comentario». Pero ya estaba dicho. Ya estaba afuera. La verdad flotando en el aire como un fantasma. No querían protegerme. No les preocupaba mi seguridad. Querían mi dinero. Querían usarlo. Gastarlo. Disfrutarlo como si fuera de ellos. Terminé la cena en piloto automático. Sonreí cuando debía sonreír. Asentí cuando debía asentir. Agradecí por la velada y me fui temprano con la excusa de un dolor de cabeza. Nadie insistió en que me quedara. Renato apenas se levantó para despedirme. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta las 4 de la mañana, repasando cada conversación, cada gesto, cada palabra de los últimos meses. Las piezas comenzaban a encajar. La insistencia de Renato. La dulzura falsa de Karina. Los comentarios sutiles sobre mi edad, mi soledad, mi vulnerabilidad. No era paranoia. Era real. Pero necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas. Al día siguiente, llamé a Renato y le dije que sí, que agregaría su nombre a mis cuentas. Escuché el alivio en su voz. Sabía que era la decisión correcta. «Mamá, vas a ver qué es lo mejor». Quedamos en ir al banco juntos el viernes siguiente. Esa semana fue extraña. Renato volvió a ser atento. Me llamaba todos los días. Me invitó a almorzar 2 veces. Karina me enviaba mensajes cariñosos con emojis de corazones. Como si todo hubiera vuelto a la normalidad. El viernes llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Renato pasó por mí a las 10 de la mañana, puntual por primera vez en meses. Venía solo. Karina tenía cosas que hacer, dijo. Fuimos al banco en su auto, un sedán negro que olía a ambientador de vainilla. Él hablaba sin parar sobre el trabajo, sobre un proyecto nuevo, sobre sus planes para el fin de semana.
Yo asentía, mirando por la ventana, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. En el banco, todo fue rápido. Demasiado rápido. El ejecutivo nos recibió con una sonrisa profesional. Renato ya había preparado los documentos. Solo necesitaba mi firma. Y mi identificación. Y mis contraseñas. Mientras firmaba los papeles, sentía como si estuviera firmando mi propia sentencia. Pero lo hice. Porque necesitaba saber hasta dónde era capaz de llegar mi propio hijo. Listo, dijo el ejecutivo cerrando la carpeta. Su hijo ahora tiene acceso completo a sus cuentas, señora Berenice. Puede hacer transferencias, retiros, cualquier movimiento bancario. Renato sonrió. Es solo por seguridad, mamá. No voy a tocar nada. Solo es para emergencias. Me apretó el hombro con una ternura que me pareció obscena. Esa noche no cené. Me senté en el sofá de mi sala, en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Había dado el paso. Ahora solo tenía que esperar. Y vigilar. Pedí al banco que me enviara notificaciones de cada movimiento en mis cuentas. Cada transacción. Cada consulta de saldo. El ejecutivo me miró extrañado, pero aceptó. Es mi dinero, le dije con firmeza. Quiero saber todo lo que pasa con él. Los primeros días no pasó nada. Renato no tocó las cuentas. Me llamaba seguido, preguntándome cómo estaba, contándome cosas sin importancia. Yo respondía con monosílabos, esperando, observando. 3 semanas después de firmar los papeles, llegó la primera notificación a mi teléfono. Consulta de saldo realizada en cuenta terminación 7834. Eran las 11 de la noche. Renato estaba revisando cuánto dinero tenía. Exactamente. Al día siguiente, otra notificación. Consulta de saldo en cuenta terminación 2156. Y luego en la tercera cuenta. Estaba revisándolas todas. Calculando. Planeando. Sentí náuseas. Esto era real. Realmente estaba pensando en usar mi dinero. Durante los siguientes días llegaron más notificaciones. Siempre consultas de saldo. Siempre tarde en la noche. Como si esperara que yo estuviera dormida. Como si fuera un ladrón en mi propia vida. Decidí visitarlo sin avisar. Era un sábado por la tarde. Toqué el timbre de su departamento. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Finalmente escuché pasos y la puerta se abrió. Karina apareció con una bata de seda color rosa, el cabello recogido en un moño desprolijo. Berenice, dijo con sorpresa que no pudo ocultar. No sabíamos que vendrías. Entré sin esperar invitación. Renato estaba en la sala, reclinado en el sofá con una laptop sobre las piernas. Al verme cerró la pantalla rápidamente. Demasiado rápidamente. Hola mamá, dijo con una sonrisa forzada. ¡Qué sorpresa! Pasaba por aquí y quise saludarlos. Mentí. Traje galletas. Saqué una bolsa de papel del supermercado con galletas de avena que había comprado en el camino. Karina las tomó sin entusiasmo. ¡Qué detalle! Renato, tu mamá trajo galletas. El ambiente estaba tenso. Podía sentirlo. Renato no dejaba de mirar su laptop cerrada. Karina se mordía el labio. Algo estaba pasando. Me senté en el sillón frente a ellos. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Renato se encogió de hombros. Nada especial. Trabajando mucho. Lo normal. Sus respuestas eran cortantes. Frías. Quería que me fuera. Lo sentía. Pero yo no me movía. Me quedé allí, haciendo preguntas banales, tomándote que no quería, observando cada gesto, cada mirada que intercambiaban. En un momento, el teléfono de Karina sonó. Ella miró la pantalla y su rostro se iluminó. Es Melissa, dijo levantándose. Voy a contestar al cuarto. Salió dejándonos solos. Renato aprovechó para abrir nuevamente la laptop. Yo fingí mirar mi taza de té, pero desde mi ángulo podía ver la pantalla reflejada en el vidrio de la ventana detrás de él. Estaba en una página de bienes raíces. Casas en venta. Casas de millones de dólares. Con jardines enormes. Piscinas. Múltiples habitaciones. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Buscas casa nueva?
Pregunté con voz casual. Renato cerró la laptop de golpe. Solo mirando, mamá. Solo curiosidad. No es curiosidad cuando estás revisando propiedades de $1 millón, dije. Y menos cuando acabas de obtener acceso a las cuentas de tu madre. El silencio que siguió fue brutal. Renato me miró con los ojos muy abiertos, como un niño atrapado con la mano en el frasco de galletas. Yo no estoy planeando nada, mamá. Solo estaba viendo. Eso es todo. No le creí. Ni una palabra. Me levanté, tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Renato no intentó detenerme. Karina seguía en el cuarto hablando por teléfono. Pude escuchar fragmentos de su conversación. Sí, ya casi. Solo es cuestión de tiempo. Ella ya firmó todo. Sentí que me ahogaba. Salí del departamento y no miré atrás. En el elevador, sola, me permití temblar. Esa noche tomé una decisión. Si querían jugar, jugaríamos. Pero con mis reglas. Pasé todo el domingo investigando. Leí sobre protección de activos. Sobre cómo mover dinero de forma legal. Sobre cómo protegerse de la familia. Qué triste es tener que protegerse de la propia sangre. El lunes en la mañana llamé a un abogado. Ismael Romero. Un hombre de 50 años con experiencia en casos de abuso financiero familiar. Me recibió en su oficina, un lugar sobrio con libreros llenos de códigos legales. Le conté todo. Desde el principio. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de tristeza y profesionalismo. Señora Berenice, lamento mucho lo que está pasando. Desafortunadamente veo casos así con frecuencia. Hijos que ven a sus padres como cuentas bancarias. Pero usted hizo bien en venir. Todavía podemos proteger su patrimonio. Me explicó las opciones. Podía remover a Renato de las cuentas inmediatamente. Podía crear cuentas nuevas a las que él no tuviera acceso. Podía transferir los fondos de forma legal y documentada. Todo esto antes de que él hiciera algún movimiento. Pero yo tenía otra idea. Una idea que haría que Renato mostrara sus verdaderas intenciones completamente. Quiero esperar, le dije a Ismael. Quiero ver qué hace. Necesito saber hasta dónde es capaz de llegar. Ismael frunció el ceño. Es arriesgado. Si mueve el dinero, recuperarlo puede ser complicado. No lo va a mover todavía, dije con certeza. Primero va a planear. Va a buscar. Va a encontrar lo que quiere comprar. Y cuando esté listo para hacerlo, yo estaré lista también. Ismael asintió lentamente. Está bien. Pero prepararemos todo por adelantado. Durante las siguientes semanas trabajé con Ismael en absoluto secreto. Nos reuníamos en su oficina cada martes y jueves por la tarde, cuando sabía que Renato estaba en el trabajo y Karina ocupada con sus amigas. Preparamos todo. Cada documento. Cada papel. Cada estrategia legal para proteger lo que era mío. Abrimos 3 cuentas nuevas en un banco diferente, a mi nombre únicamente. Preparamos las autorizaciones para transferir todos los fondos en cuestión de horas. Documentamos todo con fechas, horarios, evidencias. Si Renato intentaba algo, yo estaría 10 pasos adelante. Pero no hice nada todavía. Solo observaba. Esperaba. Las notificaciones seguían llegando a mi teléfono. Consultas de saldo. Siempre de noche. Siempre a escondidas. Renato me llamaba de vez en cuando, haciéndose el hijo preocupado. ¿Cómo estás, mamá? ¿Has comido bien? ¿Necesitas algo? Yo respondía con normalidad, como si no supiera nada, como si no viera el veneno detrás de su dulzura. Un mes después de mi visita sorpresa a su departamento, Renato me invitó a cenar. Esta vez en un restaurante elegante del centro. Uno de esos lugares donde los platos tienen nombres en francés y las porciones son ridículamente pequeñas. Karina estaba con él, impecable como siempre, con un vestido color champaña que probablemente costaba más que mi renta mensual. Me saludó con 2 besos en las mejillas y una sonrisa radiante. Berenice, qué gusto verte. Te ves muy bien. Mentirosa. Yo llevaba el mismo pantalón negro y la misma blusa gris de siempre. No me veía bien ni mal. Me veía como lo que era.
Una mujer de 62 años cansada de fingir que todo estaba bien. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El mesero trajo el menú. Todo era absurdamente caro. Pide lo que quieras, mamá, dijo Renato con generosidad. Hoy invito yo. Pedí lo más simple. Una ensalada y pollo a la plancha. Ellos pidieron entrada, plato fuerte, vino importado. Observé cómo Karina estudiaba la carta de vinos como si fuera un examen final. La cena transcurrió con conversación superficial. El clima, las noticias, el tráfico. Nada importante, nada real. Yo sabía que había una razón para esta invitación. Renato no gastaba dinero en restaurantes caros sin motivo. Esperé. Finalmente, cuando llegó el postre que yo no había pedido pero que igual pusieron frente a mí, Renato se aclaró la garganta. Mamá, hay algo de lo que queremos hablarte. Ahí estaba. El verdadero propósito de la noche. Karina y yo hemos estado pensando mucho sobre el futuro, continuó. Sobre formar una familia. Sobre tener hijos. Pero el departamento donde vivimos es pequeño. No es adecuado para criar niños. Necesitamos más espacio. Karina asintió con expresión seria. Es importante para nosotros darles a nuestros futuros hijos un ambiente apropiado. Una casa con jardín. Con espacio para jugar. Un buen vecindario. Entiendo, dije cortando un pedazo del postre que no quería. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Renato intercambió una mirada con Karina. Bueno, hemos encontrado una propiedad perfecta. Una casa hermosa en un barrio excelente. Tiene 4 habitaciones, jardín grande, 2 pisos. Es exactamente lo que necesitamos. El problema es el precio. Mi estómago se contrajo. ¿Cuánto? $1.200.000, dijo Karina como quien menciona el precio del pan. Me quedé mirándola. $1.200.000. Casi todo lo que yo tenía. Todo lo que había ahorrado en 40 años de trabajo. Ellos lo querían para comprar una casa. Para ellos. Para sus futuros hijos imaginarios. Para la familia de Karina. Es mucho dinero, dije finalmente. Lo sabemos, dijo Renato rápidamente. Por eso no te estamos pidiendo que nos lo des. Solo que nos lo prestes. Lo devolveremos. Con intereses. En cuanto vendamos el departamento y consigamos un mejor financiamiento. Mentiras. Todo eran mentiras. Lo vi en cómo evitaban mi mirada. En cómo Karina jugaba con su servilleta. En el tono ensayado de Renato. No pensaban devolverme nada. Pensaban que yo moriría pronto y que de todas formas el dinero sería de él. ¿Para qué esperar la herencia cuando podían tenerla ahora? Necesito pensarlo, dije. Es una decisión importante. Requiere tiempo. El rostro de Renato se endureció. No hay mucho tiempo, mamá. La propiedad tiene otros interesados. Si no damos una señal pronto, la perderemos. Entonces la perderán, dije con calma. Porque no voy a tomar una decisión así en una cena. Necesito revisar mis finanzas. Ver mis opciones. Hablar con mi asesor. El ambiente en la mesa cambió instantáneamente. Renato apretó la mandíbula. Karina dejó de sonreír. ¿Qué asesor?, preguntó Renato con tono acusador. ¿Desde cuándo tienes un asesor? Desde hace un mes. Mentí. Contraté a alguien para que me ayude a manejar mejor mis inversiones. A mi edad es importante tener orientación profesional. Vi cómo el pánico cruzaba sus rostros. Un asesor significaba que había alguien más viendo el dinero. Alguien que podría descubrir sus planes. Alguien que podría protegerme. No sabíamos que habías hecho eso, dijo Karina con voz tensa. Hay muchas cosas que no saben de mí, respondí levantándome de la mesa. Gracias por la cena. Estuvo deliciosa. Los dejé allí, con sus caras de frustración y enojo mal disimulado. Esa noche, sola en mi apartamento, lloré. Lloré por el hijo que había criado y que ya no reconocía. Lloré por los años que había dedicado a darle todo y que ahora se volvían en mi contra. Lloré porque la familia que pensé tener era solo una ilusión. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas y llamé a Ismael. Necesito que aceleres todo, le dije. Van a intentar algo pronto. Lo sé.
Ismael trabajó rápido. En 3 días teníamos todo listo. Las cuentas nuevas abiertas. Los documentos preparados. La estrategia legal definida. Solo faltaba el momento exacto para ejecutar el plan. Y ese momento llegó una semana después, un martes por la tarde. Decidí hacerles una visita sorpresa nuevamente. Necesitaba confirmar mis sospechas. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaban planeando. Llegué a su departamento cerca de las 3. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué nuevamente. Nada. Pero escuchaba voces adentro. Risas. Conversaciones. Usé la copia de la llave que todavía tenía, la que me habían dado cuando se mudaron, para emergencias. Abrí la puerta despacio. Silenciosamente. Las voces venían de la sala. Entré y lo que vi me heló la sangre. Renato, Karina y Melissa estaban sentados en el sofá, rodeados de papeles. Folletos de bienes raíces. Planos de casas. Documentos del banco. Y en la mesa de centro, una laptop mostrando la página de una propiedad. La casa de $1.200.000. Karina tenía una copa de vino en la mano y reía. En 2 semanas es nuestra, decía. Ya hablé con el agente. Solo necesitamos hacer la transferencia y firmar. Melissa aplaudía emocionada. No puedo creer que finalmente vamos a vivir en una casa así. Con piscina. Con ese jardín enorme. Renato miraba los papeles con una sonrisa que nunca le había visto. Una sonrisa de codicia. De satisfacción. Y mamá ni siquiera sabe que vamos a usar su dinero para esto, dijo. Cree que todavía estamos pensándolo. Para cuando se dé cuenta, la casa ya estará a nombre de Karina y el dinero gastado. No podrá hacer nada. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Ahí estaba. La confirmación de todo. No era un préstamo. Era un robo. Planeado. Calculado. Ejecutado por mi propio hijo. Karina se rió. Tu madre es tan ingenua. Tan confiada. Fue demasiado fácil convencerte de que la agregaras a las cuentas. Ahora todo es cuestión de tiempo. Melissa levantó su copa. Por la casa nueva. Por nuestra nueva vida. Los 3 brindaron. El sonido de las copas chocando resonó en mis oídos como una sentencia. Me quedé congelada en la entrada, oculta detrás de la pared que separaba el recibidor de la sala. No podían verme, pero yo los veía a ellos. A los 3. Celebrando mi ruina. Renato tomó su teléfono. Tengo la cita en la notaría para el lunes. A las 11 de la mañana. Voy a transferir todo ese día. $1.200.000 en una sola operación. Después le diré a mamá que lo necesitaba urgente. Que era una oportunidad única. Que le pagaría después. Karina se acercó a él y lo besó. Eres brillante. Tu madre nunca verá venir esto. Tiene razón en una cosa, pensó. Nunca lo verá venir. Porque yo voy a golpear primero. Salí del departamento tan silenciosamente como había entrado. Cerré la puerta sin hacer ruido. Bajé las escaleras en lugar de usar el elevador. No quería que escucharan nada. No quería que supieran que había estado allí. Afuera, el aire frío me golpeó la cara. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Luego saqué mi teléfono y llamé a Ismael. Lo escuché, dije cuando contestó. Todo. Van a robarme $1.200.000 el lunes. En la notaría. A las 11 de la mañana. Ismael silbó bajo del otro lado de la línea. Entonces tenemos 4 días. Necesitamos mover todo antes. Este viernes. Sí, dije sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Este viernes. Quiero que no quede ni un centavo en esas cuentas para el lunes. Quiero que cuando intente hacer esa transferencia, no encuentre nada. Absolutamente nada. Entendido, dijo Ismael. Nos vemos mañana en mi oficina. Vamos a dejarlo todo listo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, mirando las fotografías en las paredes. Renato de bebé. Renato en su primer día de escuela. Renato en su graduación. Cada imagen era un recuerdo de un hijo que ya no existía. O que tal vez nunca existió.
Tal vez siempre fue así. Egoísta. Manipulador. Y yo estaba demasiado ciega de amor para verlo. Me permití llorar esa noche. Llorar por última vez. Por el hijo que perdí. Por la familia que nunca tuve. Por los años desperdiciados creyendo en una mentira. El miércoles en la mañana llegué a la oficina de Ismael a las 9 en punto. Él ya tenía todo preparado sobre su escritorio. Documentos. Formularios. Autorizaciones. Hoy vamos a mover todo, dijo. Y vamos a hacerlo de forma que quede completamente documentado. Cada transacción. Cada movimiento. Para que si intentan demandarte, tengamos prueba de que actuaste dentro de tus derechos. Pasamos 3 horas firmando papeles, autorizando transferencias, cerrando las cuentas viejas, abriendo las nuevas. Todo bajo mi nombre. Solo mi nombre. Renato quedaba completamente fuera. A las 2 de la tarde todo estaba hecho. $1.300.000 transferidos a 3 cuentas nuevas en un banco diferente. Las cuentas viejas cerradas. Vacías. Con saldo cero. Ismael me entregó una carpeta con todas las copias. Guarda esto en un lugar seguro, dijo. Y ahora, señora Berenice, necesitamos hablar de lo que viene después. Cuando su hijo descubra lo que hizo, va a reaccionar. Probablemente mal. Muy mal. Necesita estar preparada. Lo sé, dije. Por eso quiero que prepares una orden de restricción. Y quiero que estés conmigo el lunes. En mi casa. Cuando él venga. Ismael asintió. Voy a traer a un oficial de justicia también. Como testigo. Y por su seguridad. Si él intenta algo violento, tendremos protección legal y física. Perfecto, dije levantándome. Nos vemos el lunes entonces. A las 10 de la mañana. En mi apartamento. Él va a llegar después de la notaría. Furioso. Desesperado. Y yo estaré lista. Los siguientes días fueron extraños. Renato no me llamó. Karina tampoco. Estaban ocupados preparando su gran robo. Yo pasé el tiempo organizando mi apartamento. Empacando lo esencial. Preparando mi partida. Porque después del lunes, sin importar lo que pasara, yo no podía quedarme en esa ciudad. No podía vivir cerca de ellos. No después de esto. Busqué departamentos en la costa. Lugares tranquilos. Pequeños. Donde pudiera empezar de nuevo. Encontré uno perfecto. Con vista al mar. Un edificio de 2 pisos con solo 6 apartamentos. Tranquilo. Seguro. Lejos de todo. El domingo en la noche recibí un mensaje de Renato. Mañana tengo una reunión importante en la mañana. Te llamo en la tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mañana. La notaría. El intento de robo. El momento de la verdad. Respondí con un simple. Ok, hijo. Cuídate. Fue la última vez que lo llamé hijo en un mensaje. La última vez que fingí normalidad. Después de mañana todo cambiaría. Para siempre. El lunes amaneció con un sol brillante que contrastaba con la oscuridad de lo que estaba por venir. Me levanté temprano. Me duché. Me vestí con mi ropa más cómoda. Pantalón negro. Blusa blanca. Zapatos bajos. Quería estar preparada para lo que fuera. A las 9:30 llegó Ismael con el oficial de justicia. Un hombre corpulento de unos 40 años llamado Elías. Trajeron documentos. La orden de restricción lista para ser ejecutada. Las pruebas de las transferencias. Todo lo necesario. Nos sentamos en la sala. Ismael revisaba papeles. Elías se paró cerca de la puerta. Yo me senté en el sofá, con las manos sobre el regazo, esperando. A las 11:15 sonó mi teléfono. Era Renato. No contesté. Dejé que fuera al buzón. 2 minutos después volvió a sonar. Tampoco contesté. Entonces llegó el mensaje. Mamá, llámame urgente. Es importante. Dejé el teléfono sobre la mesa sin responder. Ismael me miró. ¿Está en la notaría?, preguntó. Sí, dije. Acaba de descubrir que las cuentas están vacías. A las 11:30 escuché pasos apresurados en las escaleras del edificio.
Venía corriendo, subiendo de 2 en 2 escalones. Luego el golpe en la puerta. «Mamá, abre. Mamá». Su voz era desesperada, furiosa. Golpeaba la puerta con los puños. «Berenice, abre esta puerta ahora. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está el dinero?» Elías se acercó a la puerta. «¿Está listo?», me preguntó en voz baja. Asentí. Él abrió la puerta de golpe. Renato casi cayó hacia adentro por el impulso de su propio golpe. Entró como un animal salvaje. Los ojos rojos. El cabello desordenado. La camisa arrugada. «¿Dónde está?», gritó mirándome. «¿Dónde está mi dinero?» «¿Tu dinero?», pregunté con calma. «No es tu dinero, Renato. Nunca lo fue. Diste acceso a mis cuentas», gritó. «Firmaste los papeles. Ese dinero es mío también». «Di acceso», corregí. «Pasado. Lo quité. Todo está a mi nombre nuevamente. Y no vas a ver ni un centavo». Renato se quedó paralizado. Su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «No puedes hacer eso», dijo con voz temblorosa. «Ese dinero es parte de mi herencia. Es mío por derecho. Tú no tienes derecho sobre nada mientras yo esté viva», dije levantándome del sofá. «Y después de lo que planeabas hacer, no estoy segura de que tengas derecho ni siquiera cuando muera». Su rostro pasó de la confusión a la furia en segundos. «¿De qué hablas? ¿Qué planeaba hacer?» «No te hagas el tonto conmigo», dije sintiendo como mi propia rabia finalmente salía a la superficie después de semanas de contenerla. «Escuché todo. El martes pasado. En tu departamento. Cuando tú, Karina y Melissa celebraban cómo iban a robarme $1.200.000. El color desapareció de su rostro. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Detrás de él, Elías permanecía firme, bloqueando la salida. Ismael observaba desde su posición junto a la mesa, con la carpeta de documentos en las manos. Los escuché decir que yo era ingenua. Continué. Que fue fácil manipularme. Que para cuando me diera cuenta, ya sería tarde. Que ibas a transferir mi dinero el lunes a las 11 y luego me dirías que era una emergencia. Que nunca pensabas devolverlo. Que solo esperabas a que yo muriera para quedarte con todo. Cada palabra era una bofetada. Vi cómo Renato se encogía con cada frase. «Mamá, yo puedo explicar», empezó a decir. «No hay nada que explicar», lo interrumpí. «Planeaste robarme. Tu propia madre. La mujer que sacrificó toda su vida para darte lo que tú tienes. Y lo peor es que lo hiciste sin un gramo de culpa. Sin una pizca de remordimiento. Solo con codicia y egoísmo». Renato dio un paso hacia mí. Elías inmediatamente se interpuso entre nosotros. «Atrás», dijo con voz autoritaria. «No se acerque a la señora». «¿Quién es este?», gritó Renato. «¿Quién es esta gente en tu casa, mamá?» «Este es Elías, oficial de justicia», dije señalándolo. «Y él es Ismael Romero, mi abogado. Están aquí porque sabía que vendrías furioso cuando descubrieras que no pudiste robarme». Y tenía razón. «Tu abogado», repitió Renato con incredulidad. «Contrataste un abogado contra mí. Contra tu propio hijo». «Contraté un abogado para protegerme de un ladrón», corregí. «Que resulta ser mi hijo es la tragedia de mi vida». Renato se llevó las manos a la cabeza. «Esto no está pasando. Esto no puede estar pasando. Hicimos un trato con la inmobiliaria. Dimos un adelanto. Firmamos papeles. Ahora no podemos pagar y vamos a perder todo». «Bueno», dije cruzándome de brazos, «deberías haber pensado en eso antes de planear robar a tu madre. Esa no es mi responsabilidad. Es tuya. Y de Karina. Y de Melissa. Los tres planearon esto juntos. Los tres van a sufrir las consecuencias juntos». «No lo entiendes», dijo Renato con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Vamos a perder el adelanto. $50.000. Vamos a quedar en la calle. Karina va a dejarme. Todo se va a destruir». «Bien», dije sin una pizca de compasión. «Ahora sabes cómo me sentí cuando descubrí que mi único hijo planeaba dejarme sin nada. Cuando escuché que celebraban mi ingenuidad, mi confianza, mi amor.
Ahora sabes cómo se siente ser traicionado por la persona que más confías. Renato cayó de rodillas. Mamá, por favor. Te lo suplico. Dame el dinero. Te prometo que te lo devuelvo. Te firmo lo que quieras. Pero ayúdame esta vez. Solo esta vez. Lo miré desde arriba. Este hombre de 35 años llorando en el suelo de mi sala. Y no sentí nada. Ni lástima. Ni amor. Ni siquiera tristeza. Solo un vacío enorme donde antes había un hijo. Ya me ayudaste a tomar una decisión, Renato, dije. Me ayudaste a ver quién eres realmente. Y por eso nunca volverás a tener acceso a mi dinero. Ni ahora ni nunca. Ismael se acercó con los papeles. Señora Berenice, si está lista, procedamos con la orden de restricción. Renato levantó la vista. ¿Qué? Una orden de restricción. ¿Qué es esto? Esto, dijo Ismael con voz profesional, es una orden judicial que prohíbe que usted se acerque a su madre a menos de 100 metros. No puede llamarla. No puede escribirle. No puede venir a su casa. Si lo hace, será arrestado. Renato me miró con ojos desorbitados. Me estás prohibiendo verte. Soy tu hijo. Tu única familia. Dejaste de ser mi familia el día que decidiste robarme, dije firmando el documento que Ismael puso frente a mí. Mi familia no me traiciona. Mi familia no planea dejarme en la ruina. Mi familia no celebra mi ingenuidad. Tú no eres mi familia, Renato. Eres un extraño que comparte mi sangre. Y nada más. Elías tomó los papeles firmados. Señor, dijo dirigiéndose a Renato, tiene 10 minutos para abandonar este edificio. Si regresa, será arrestado inmediatamente. La orden entra en vigor ahora mismo. Renato se levantó tambaleándose. Me vas a dejar sin nada, susurró. Me vas a destruir. Tú intentaste destruirme primero, respondí. La diferencia es que yo fui más rápida. Y más inteligente. Ahora sal de mi casa y no vuelvas nunca. Él caminó hacia la puerta como un zombi. Se detuvo en el umbral y me miró una última vez. Vas a arrepentirte de esto. Cuando estés sola. Cuando seas vieja y necesites ayuda. Vas a buscarme y no voy a estar. Ya estoy sola, dije. Llevo meses estando sola. Porque el hijo que crié murió en algún momento y fue reemplazado por un extraño codicioso. Así que no voy a arrepentirme. Porque no se puede perder algo que ya no existe. Renato salió dando un portazo. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Rápidos. Furiosos. Alejándose de mi vida para siempre. Me quedé parada en medio de la sala, sintiendo como las piernas me temblaban. Finalmente me dejé caer en el sofá. Elías cerró la puerta con llave. Ismael se sentó frente a mí. Lo hizo muy bien, señora Berenice, dijo. Sé que no fue fácil. Pero hizo lo correcto. No se siente como lo correcto, susurré. Se siente como perder a un hijo. Usted no perdió a un hijo, dijo Ismael con gentileza. Su hijo la perdió a usted. Por su propia culpa. Por sus propias decisiones. Usted solo se protegió. Y eso nunca está mal. Elías preparó café en mi cocina sin que se lo pidiera. Me trajo una taza humeante. Beba, dijo. Le ayudará. Lo tomé con manos temblorosas. El café estaba fuerte. Amargo. Perfecto. Durante la siguiente hora, Ismael me explicó los siguientes pasos. La orden de restricción estaba activa. Si Renato intentaba contactarme, debía llamar a la policía inmediatamente. Él me entregó copias de todos los documentos. Las transferencias. El cierre de cuentas. La orden de restricción. Todo en una carpeta gruesa que ahora contenía el fin de mi relación con mi hijo. También hablamos de mis planes. Le conté sobre el departamento en la costa que había encontrado. Sobre mi intención de mudarme. De empezar de nuevo lejos de todo esto. Creo que es una excelente idea, dijo Ismael. Un cambio de ambiente le hará bien. Y la distancia le dará seguridad adicional. Puedo ayudarla con los trámites de mudanza si lo necesita. Se lo agradezco, dije. Voy a necesitar toda la ayuda posible. Cuando Ismael y Elías finalmente se fueron, me quedé sola en mi apartamento.
El silencio era absoluto. Caminé por las habitaciones, mirando cada rincón, cada objeto, cada recuerdo. 40 años de vida en este lugar. 40 años de trabajo y sacrificio. ¿Y todo para qué? Para descubrir que el hijo por el que lo sacrifiqué todo solo me veía como una cuenta bancaria. Esa noche empecé a empacar. Saqué las cajas del armario y comencé a guardar mi vida en cartones. Ropa, libros, fotografías. Cada objeto tenía una historia. Cada foto un recuerdo. Llegué a las fotografías de Renato. El bebé, el niño, el adolescente, el hombre. Las miré una por una, intentando encontrar el momento exacto en que se convirtió en lo que era ahora. Pero no pude. Tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. O tal vez Karina lo cambió. O tal vez la codicia siempre estuvo ahí, dormida, esperando el momento de despertar. Guardé las fotografías en una caja aparte. No las tiré. No pude. A pesar de todo, seguían siendo pedazos de mi vida. Pedazos de un hijo que amé con cada fibra de mi ser. Aunque ese hijo ya no existiera, los recuerdos eran reales. El dolor era real. La pérdida era real. Cerré la caja y la guardé en el fondo del armario. Tal vez algún día podría mirarlas sin sentir esta punzada en el pecho. Pero ese día no era hoy. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono no paró de sonar. Renato llamaba desde números desconocidos. Desde el teléfono de Karina. Desde teléfonos públicos. Dejaba mensajes de voz llenos de súplicas. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Perdóname. Cometí un error. Te lo ruego. Ayúdame. Borré cada mensaje sin escucharlo completo. No había nada que él pudiera decir que cambiara lo que había hecho. Nada que borrara las palabras que escuché en su departamento. Nada que reparara la traición. También llegaron mensajes de texto. Largos. Desesperados. En uno decía que Karina lo había dejado. Que se había ido a vivir con Melissa. Que lo culpaba por arruinar todo. Que ahora estaba solo y no sabía qué hacer. Leí ese mensaje y no sentí compasión. Sentí justicia. Karina no lo amaba. Solo amaba mi dinero. Y cuando ese dinero desapareció, ella desapareció también. Renato finalmente estaba probando su propia medicina. Estaba experimentando cómo se siente ser usado. Ser descartado. Ser abandonado. En otro mensaje decía que había perdido el adelanto de $50,000. Que la inmobiliaria no devolvía el dinero. Que ahora tenía deudas. Que su departamento estaba en riesgo porque había sacado un préstamo usando su propiedad como garantía. Cada palabra era consecuencia de sus propias decisiones. De su propia codicia. Y cada consecuencia la había ganado completamente. No respondí ningún mensaje. Simplemente los leí y los archivé como evidencia por si la necesitaba más adelante. El jueves por la tarde recibí una llamada de un número que no reconocía. Esta vez contesté porque pensé que podría ser de la mudanza. Era Karina. Su voz era fría como el hielo. Berenice, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, dije y estuve a punto de colgar. Espera, gritó ella. Solo escúchame un minuto. 1 minuto. Suspiré. Tienes 30 segundos. Lo que hiciste fue cruel, dijo. Renato es tu hijo. Tu única familia. Y lo destruiste. ¿Cómo puedes vivir contigo misma? Vivo perfectamente bien, respondí con calma. Porque yo no planeé robarle a nadie. Yo no celebré la ingenuidad de mi familia. Yo no conspiré para dejar a alguien en la ruina. Eso lo hicieron ustedes. Y ahora están pagando las consecuencias. Karina se rió amargamente. Crees que eres tan inocente, tan perfecta. Pero eres una vieja egoísta que no quiere compartir su dinero con su propio hijo. Ese dinero debería ser de él. Lo merece por todo lo que aguantó criándose contigo. Sus palabras deberían haberme herido. Pero solo me hicieron sentir lástima por ella. Por su visión retorcida del mundo. Por creer que robar estaba bien si lo llamabas herencia. Mi hijo no tiene que aguantar nada, dije. Le di todo. Trabajé doble turno para que estudiara. Pagué su universidad.
Lo ayudé con su departamento. Nunca le negué nada. Pero eso no le da derecho a robarme mientras estoy viva. Karina guardó silencio por un momento. Luego habló con veneno en cada palabra. Vas a morir sola. Sin nadie. Y nadie va a llorar por ti. Si ese es el precio de mantener mi dignidad, respondí, lo pago con gusto. Prefiero morir sola que vivir rodeada de víboras. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. No de miedo. De rabia. De indignación. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esa mujer que conspiró para robarme a hablarme de egoísmo? Respiré hondo varias veces hasta que la rabia se convirtió en determinación. Determinación de seguir adelante. De no dejar que sus palabras me afectaran. De no darle el poder de hacerme dudar. El viernes llegaron los de la mudanza. 2 hombres corpulentos que cargaron mis cajas en su camión con eficiencia. Observé cómo vaciaban mi apartamento. Los muebles que había comprado uno por uno. Los electrodomésticos que había usado durante años. Todo desapareciendo en el camión. Dejé algunos muebles porque el nuevo departamento venía amueblado. Los doné a una organización de caridad. Por lo menos alguien les daría buen uso. Cuando terminaron, mi apartamento estaba vacío. Solo quedaban las marcas en las paredes donde habían estado los cuadros. Las manchas en el piso donde habían estado los muebles. Los ecos de una vida que ya no existía. Caminé por las habitaciones vacías una última vez. Esta había sido mi casa. Mi refugio. El lugar donde había criado a mi hijo. Donde había llorado. Reído. Soñado. Ahora solo era un cascarón vacío. Como la relación con Renato. Un cascarón de lo que alguna vez fue. Cerré la puerta por última vez y entregué las llaves al administrador del edificio. Me voy a mudar, le dije. Si alguien pregunta por mí, especialmente mi hijo, no le dé mi nueva dirección. Él asintió con comprensión. Había visto a Renato destruir mi puerta. Había escuchado los gritos. Sabía que algo grave había pasado. Entiendo, señora Berenice. Que le vaya bien en su nuevo hogar. Gracias, dije sintiendo un nudo en la garganta. Por todo. El viaje a la costa tomó 4 horas. Contraté un conductor que me llevó en su auto mientras el camión de mudanzas iba adelante. Observé por la ventana cómo la ciudad desaparecía detrás de mí. Los edificios. Las calles. Los lugares familiares. Todo quedaba atrás. Una parte de mí se sentía liberada. Otra parte se sentía perdida. Estaba dejando todo lo que conocía. Todo lo que había sido mi vida. Pero también estaba dejando el dolor. La traición. La decepción. Llegamos al pueblo costero al atardecer. El aire olía a sal y a libertad. El edificio era pequeño. Solo 2 pisos. Color blanco con detalles en madera. Mi departamento estaba en el 2º piso. Tenía una terraza con vista al mar. Cuando abrí la puerta y vi el océano extendiéndose hasta el horizonte, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Los de la mudanza subieron mis cajas. Acomodaron los muebles básicos que había traído. Les pagué con una propina generosa y se fueron. Me quedé sola en mi nuevo hogar. Esa noche no desempaqué nada. Simplemente saqué una silla a la terraza y me senté a mirar el mar. Las olas rompían contra la playa en un ritmo constante. Hipnótico. El sol se hundía en el horizonte pintando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso. Tan hermoso que me hizo llorar. Lloré por todo lo que había perdido. Por el hijo que ya no tenía. Por la familia que nunca tuve. Por los años que no volvería. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente estaba libre. Durante las siguientes semanas establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano y caminaba por la playa. El ejercicio me hacía bien. Me aclaraba la mente. Conocía a algunos vecinos. Personas tranquilas. Jubiladas como yo. Algunos también huyendo de sus propias historias. Nadie preguntaba demasiado. Solo compartíamos cafés ocasionales y conversaciones superficiales. Y eso estaba bien. No necesitaba profundidad. Necesitaba paz. Mi teléfono seguía recibiendo llamadas ocasionales de números desconocidos. Ya no contestaba.
Bloqueé todos los números relacionados con Renato. Cambié mi número y solo se lo di a Ismael y a 2 vecinas que se habían convertido en conocidas. El silencio era glorioso. Sin súplicas. Sin reproches. Sin manipulación. Solo silencio. Un mes después de mudarme, recibí un email de Renato. Había encontrado mi correo electrónico. El mensaje era largo, lleno de excusas. Karina me manipuló, decía. Ella me metió esas ideas en la cabeza. Yo realmente te amo, mamá. Soy tu hijo. No puedes abandonarme así. Dame otra oportunidad. Lo leí completo. Y luego lo borré. No porque me afectara, sino porque no merecía espacio en mi vida, ni siquiera digital. 2 meses después, Ismael me llamó. Señora Berenice, dijo con tono serio. Necesito informarle algo. Renato intentó demandarla. Alega que usted le robó su herencia, que las cuentas eran conjuntas y tenía derecho al dinero. Mi estómago se contrajo. ¿Y qué pasó?, pregunté con voz tensa. El juez desestimó el caso, dijo Ismael con satisfacción. Presentamos toda la evidencia. Las grabaciones de las conversaciones que usted escuchó. Los documentos probando que el dinero era suyo. Las transferencias legales. El juez determinó que usted actuó dentro de sus derechos al proteger sus activos de un intento de fraude familiar. Renato no tiene ningún derecho legal sobre ese dinero mientras usted esté viva. Sentí como si me quitaran un peso de encima. Gracias, Ismael. Gracias por todo. También hay algo más, continuó. Renato perdió su departamento. No pudo pagar el préstamo que sacó. Ahora está viviendo en un lugar pequeño. Karina se casó con otro hombre. Alguien con dinero. Melissa se mudó al extranjero. Básicamente, todo el plan que tenían se derrumbó completamente. Debería sentir pena, pensé. Debería sentir algo por mi hijo en la ruina. Pero no sentí nada. Solo una confirmación de que la justicia existe. Los meses pasaron convirtiendo mi nueva vida en algo real. Algo sólido. Dejó de sentirse como un refugio temporal y comenzó a sentirse como un hogar. Pinté las paredes de mi departamento de color crema suave. Coloqué plantas en la terraza. Compré cortinas ligeras que dejaban pasar la brisa del mar. Cada pequeño cambio era una declaración. Esto es mío. Esta vida es mía. Nadie puede quitármela. Conocí a una mujer llamada Daniela en la panadería del pueblo. Tenía 68 años. Cabello blanco corto y una risa contagiosa que llenaba cualquier espacio. Había enviudado 3 años atrás y se mudó a la costa para escapar de los recuerdos. Nos hicimos amigas rápidamente. Tomábamos café juntas cada miércoles. Caminábamos por la playa los sábados. Ella nunca preguntó por qué había llegado yo allí. Y yo nunca pregunté los detalles de su pérdida. Algunas heridas no necesitan ser expuestas para ser comprendidas. Una tarde, mientras compartíamos té en su terraza, Daniela me miró con curiosidad. Berenice, ¿puedo preguntarte algo personal? Sentí tensión inmediata, pero asentí. ¿Tienes familia? ¿Hijos? La pregunta me golpeó como una ola inesperada. Tuve un hijo, dije finalmente. Pasado. Ya no tengo. Daniela no mostró sorpresa ni lástima. Solo comprensión. Entiendo, dijo suavemente. A veces la familia que nace con nosotros no es la familia que nos sostiene. Y está bien dejarlo ir cuando se vuelve tóxico. Sus palabras me liberaron de un peso que ni siquiera sabía que seguía cargando. La culpa. Esa culpa persistente de haber abandonado a mi hijo. De haberlo cortado de mi vida. Pero Daniela tenía razón. Renato había dejado de ser familia mucho antes de que yo cerrara esa puerta. Él lo hizo con cada mentira. Con cada manipulación. Con cada plan para destruirme. Yo solo reconocí lo que ya era verdad. Un día, caminando por la playa, encontré un perro. Un mestizo grande de pelaje café y ojos tristes que caminaba solo por la arena. Tenía collar pero no placa. Pregunté en el pueblo. Nadie lo conocía. Nadie lo reclamaba. Puse anuncios. Esperé una semana. Nadie apareció. Así que me quedé con él. Lo llamé Rubén. No sé por qué ese nombre.
Simplemente me pareció correcto. Rubén se adaptó a mi vida como si siempre hubiera estado allí. Dormía a los pies de mi cama. Me acompañaba en mis caminatas. Se sentaba conmigo en la terraza mientras miraba el atardecer. Tener a Rubén cambió algo en mí. Me dio propósito, responsabilidad, pero también compañía sin complicaciones. Él no quería mi dinero. No planeaba traicionarme. Solo quería comida, cariño y un lugar donde dormir. Era una relación honesta, pura, sin condiciones ocultas. A veces pensaba que los animales eran mejores que las personas, más leales, más genuinos. Rubén nunca me decepcionaría como Renato lo hizo. 6 meses después de mudarme, Ismael me llamó nuevamente. Señora Berenice, tengo noticias. Renato está intentando contactarla otra vez. Esta vez a través de un intermediario, un trabajador social. Alega que necesita ayuda médica y que usted es su única familia. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de ayuda médica? No está claro, dijo Ismael. Podría ser real o podría ser otra manipulación. El trabajador social quiere hablar con usted. Le di su número, pero dije que no garantizaba que usted respondiera. Pasé 3 días pensando en eso. Renato enfermo. Necesitando ayuda. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, sentía preocupación. Que si realmente estaba enfermo. Que si necesitaba ayuda genuina. Pero la otra parte, la parte que había aprendido la lección más dolorosa de su vida, recordaba. Recordaba las mentiras. La manipulación. El plan para robarme. Recordaba que Renato era capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Finalmente llamé al trabajador social. Un hombre joven llamado Enrique que sonaba sincero y preocupado. Señora Berenice, gracias por contactarme. Su hijo Renato está en una situación difícil. Ha perdido su vivienda. Está teniendo problemas de depresión. Necesita apoyo familiar. Yo escuchaba sintiendo esa culpa familiar, tratando de abrirse paso. Pero entonces pregunté algo crucial. Enrique, ¿tiene Renato alguna condición médica grave? Algo que requiera tratamiento urgente. Hubo una pausa. Bueno, no exactamente. Es más una crisis de salud mental y económica. Ahí estaba. No era una emergencia médica. Era otra manipulación. Otra forma de llegar a mí. Enrique, dije con voz firme, necesito contarle algo. Le expliqué todo. El plan de robo. La traición. La orden de restricción. Cada detalle. Cuando terminé, Enrique guardó silencio largo rato. Entiendo, dijo finalmente. Lamento mucho lo que pasó. Renato no mencionó nada de esto. Me dijo que usted lo había abandonado sin razón, que era una madre cruel. Ahora entiendo que hay mucho más en esta historia. No puedo ayudarlo, dije sintiendo alivio al decir las palabras en voz alta. No porque no quiera, sino porque sé que cualquier ayuda que le dé será usada en mi contra. Cualquier apertura será explotada. Él tomó esa decisión cuando planeó destruirme, y tiene que vivir con las consecuencias. Enrique suspiró. Lo entiendo completamente. Voy a buscar otras opciones de ayuda para él. Programas del gobierno. Refugios. Pero no la contactaré más al respecto. Gracias, dije. Y Enrique, él necesita ayuda profesional. Pero esa ayuda no puede venir de mí. Después de esa llamada me senté en la terraza con Rubén a mi lado. El sol se estaba poniendo nuevamente. Naranja y dorado sobre el agua. Me sentía en paz con mi decisión. No era cruel. Era supervivencia. Renato había cavado su propio hoyo. Y por más que doliera verlo caer, yo no iba a saltar con él. Daniela apareció esa noche con una botella de vino. Traje esto, dijo. Pensé que podrías necesitarlo. Le había contado sobre la llamada del trabajador social. Nos sentamos en la terraza bebiendo vino barato y mirando las estrellas. Hiciste lo correcto, dijo Daniela. Sé que duele, pero lo correcto no siempre es fácil. Pasó 1 año desde que me mudé. 1 año completo en mi nueva vida. Celebré mi cumpleaños número 63 en la playa con Daniela y otros 2 vecinos que se habían convertido en amigos.
Comimos pastel. Bebimos champagne. Reímos. Era una celebración pequeña, íntima, pero real. Más real que cualquier celebración que Renato hubiera organizado para mí en los últimos años. Esas siempre habían sido obligación. Esto era genuino. Mi dinero seguía seguro en mis cuentas. Invertido inteligentemente con la ayuda de un asesor financiero que Ismael me había recomendado. Vivía modestamente de los intereses. No necesitaba mucho. El departamento era barato. Mis gastos mínimos. Por primera vez en mi vida no trabajaba para sobrevivir. Simplemente vivía. Leía libros. Caminaba por la playa. Cocinaba recetas nuevas. Aprendí a tejer. Cosas simples que nunca había tenido tiempo de hacer antes. Una tarde recibí un paquete. No tenía remitente. Solo mi nombre y dirección. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta y fotografías. Reconocí la letra inmediatamente. Era de Renato. Mi primer instinto fue tirarlo todo sin leer. Pero la curiosidad ganó. Abrí la carta. Mamá. Empezaba. Han pasado 14 meses desde la última vez que hablamos. 14 meses en los que he tenido mucho tiempo para pensar. Para reflexionar sobre lo que hice. Sobre lo que perdí. La carta continuaba por 3 páginas. Renato hablaba de su vida actual. Vivía en un cuarto pequeño. Trabajaba en 2 empleos para pagar deudas. Karina se había casado con un hombre rico y lo había olvidado completamente. Melissa estaba en Europa y nunca contestaba sus mensajes. Estaba completamente solo. Había tocado fondo. Y finalmente, decía, entendía lo que me había hecho. El dolor que había causado. La traición imperdonable. No te pido que me perdones, escribía. Sé que no merezco perdón. Solo quiero que sepas que lo lamento. Lamento cada decisión que tomé. Cada mentira que dije. Cada plan que hice. Lamento haberte perdido por codicia. Por estupidez. Por permitir que Karina envenenara mi mente. No espero que respondas. No espero volver a verte. Solo necesitaba que supieras que soy consciente de lo que destruí. Y que vivo con ese peso todos los días. Las fotografías eran de su nueva vida. Un cuarto diminuto. Su rostro demacrado. Ojos sin brillo. Era la imagen de un hombre roto. Debería haber sentido satisfacción. Venganza cumplida. Pero solo sentí vacío. No había victoria en esto. Solo pérdida. Pérdida mutua. Él había perdido a su madre y su estabilidad. Yo había perdido a mi hijo y mi inocencia. Nadie ganaba en esta historia. Guardé la carta en un cajón sin responder. No porque fuera cruel, sino porque no había nada que decir. Las disculpas no borraban lo que había pasado. El arrepentimiento no reconstruía la confianza destruida. Renato tendría que vivir con sus decisiones igual que yo vivía con las mías. Esa era la realidad. Fría. Definitiva. Pero necesaria. Pasaron los días y pensé en esa carta más de lo que quería admitir. Me preguntaba si era real. Si Renato realmente había cambiado o si era otra manipulación elaborada. Otra forma de abrir una puerta que yo había cerrado con candado. La duda me carcomía por dentro. Una noche, hablando con Daniela sobre esto, ella me dijo algo que se quedó conmigo. El arrepentimiento genuino no pide nada a cambio. Solo reconoce el daño y acepta las consecuencias. Si Renato realmente ha cambiado, lo demostrará respetando tu distancia. No presionándote. No buscando beneficio. Solo viviendo mejor. Tenía razón. El tiempo revelaría la verdad. Siempre lo hacía. Decidí esperar. Observar desde lejos. Pero no abrir ninguna puerta. 2 meses después recibí otra carta. Esta vez más corta. Mamá, escribía Renato, no espero respuesta. Solo quiero que sepas que conseguí un mejor trabajo. Estoy pagando mis deudas. Voy a terapia 2 veces por semana. Estoy trabajando en mí mismo. En entender por qué hice lo que hice. En ser mejor persona. No por ti, sino por mí. Porque no quiero ser el hombre que fui. El hombre que destruyó lo más valioso que tenía por codicia. Eso fue todo. No pedía dinero.
No pedía verme. No pedía perdón nuevamente. Solo informaba. Era diferente de la primera carta. Más maduro. Más consciente. Pero seguía siendo solo palabras. Y las palabras eran fáciles. Las acciones eran lo que contaba. Los meses continuaron pasando. El segundo año en la costa llegó con cambios sutiles. Mi cabello se volvió más blanco. Las arrugas alrededor de mis ojos se profundizaron. Pero también llegó algo más. Una tranquilidad que nunca había conocido. Una paz que venía de saber que mi vida era completamente mía. Nadie podía tomarla. Nadie podía manipularla. Era mía para vivirla como quisiera. Amplié mi círculo social. Conocí a una pareja de jubilados que organizaban noches de juegos de mesa. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Empecé clases de yoga en el centro comunitario. Cada actividad era un paso más lejos de la mujer que había sido. La mujer que vivía solo para su hijo. Que se sacrificaba constantemente. Que medía su valor por cuánto daba a otros. Ahora era una mujer que vivía para sí misma. Que se daba tiempo. Espacio. Amor propio. Era una transformación lenta pero profunda. Rubén seguía siendo mi compañero constante. Su lealtad incondicional me recordaba todos los días que el amor verdadero no venía con condiciones. No pedía. No manipulaba. Simplemente existía. Puro y simple. Ojalá hubiera aprendido esa lección antes. Tal vez hubiera criado a Renato diferente. Tal vez hubiera establecido límites más claros. Tal vez no. Algunas cosas simplemente están destinadas a romperse sin importar cuánto cuidado pongas en ellas. En mi tercer año en la costa, algo inesperado sucedió. Estaba en el mercado local comprando verduras cuando una mujer me detuvo. «Berenice», preguntó dubitativa. «Soy Evelyn. Trabajamos juntas hace como 30 años en el restaurante del centro». La miré intentando recordar. Y entonces la memoria llegó. Evelyn. La joven mesera que soñaba con ser chef. Que siempre me compartía su comida experimental durante los descansos. «Oh Dios, Evelyn», dije abrazándola impulsivamente. «¿Cuánto tiempo?». Nos sentamos en un café cercano y nos pusimos al día. Evelyn había cumplido su sueño. Abrió su propio restaurante. Prosperó por 15 años hasta que decidió retirarse. Ahora vivía a solo 2 pueblos de distancia con su esposo. Venía a este pueblo ocasionalmente a comprar pescado fresco. Le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente. Le hablé de mi mudanza, de mi nueva vida, de haber dejado atrás situaciones difíciles. Evelyn no preguntó detalles. Solo apretó mi mano sobre la mesa y dijo algo que me hizo llorar. A veces la vida nos pide que seamos valientes de formas que nunca imaginamos. Dejar ir lo que amamos para salvarnos a nosotras mismas. Eso no es cobardía. Es la valentía más pura que existe. Intercambiamos números. Empezamos a vernos regularmente. Evelyn se convirtió en otra amiga. Otra pieza de mi nueva vida. Otra razón para sonreír. Un día, casi 3 años después de mudarme, recibí una llamada de Ismael. «Señora Berenice», dijo con tono profesional pero cálido. «Tengo información que pensé que debería saber. Renato se casó». Su corazón dio un vuelco. Se casó. Con una mujer llamada Patricia. Una maestra de escuela primaria. Por lo que entiendo, es una persona completamente diferente a Karina. Modesta. Trabajadora. Sin pretensiones. Tragué saliva sintiendo una mezcla de emociones que no podía identificar. «¿Cómo sabes esto?». «Mi asistente lo vio en redes sociales», explicó Ismael. «Las cuentas de Renato son públicas. Hay fotos de la boda. Fue algo pequeño. Simple. Solo amigos cercanos. Él se ve diferente también. Más delgado. Más serio. Tal vez más maduro». «Gracias por informarme», dije sintiendo un nudo en la garganta. No sé si sentirme feliz o triste por él. «Puedes sentir ambas cosas», dijo Ismael gentilmente. «No son mutuamente